Damos la bienvenida. Senador, buen día. Buen día y muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a usted por poder estar un ratico con nosotros para poder conversar aquí con nuestro público. Senador, ¿qué le parece que el público, al menos en nuestra área, lo reconoce a usted como una de las figuras de mayor confianza dentro de la política puertorriqueña y sobre todo dentro del Partido Popular Democrático, que ha estado atravesando últimamente una serie de situaciones? Pues fíjate, me honra, me siento, ¿verdad?, privilegiado por ese endoso que me da la gente. Es que, oye, no te digo que me sorprende, porque obviamente ya salí electo, pero al principio me sorprendía, ¿verdad? Porque esa transición de ser secretario de Hacienda, que yo no fui el secretario de Hacienda más complaciente del mundo, ¿verdad? Porque tomé unas medidas duras contra la evasión, tuve que tomar unas medidas duras cuando se acabó el cash, aguantando los reintegros. Pues no te niego que me sorprendió como el pueblo evaluó esas acciones mías. Y contrario a lo que pudiera pensar alguna gente, que lo pudiera ver como un factor negativo, se transformó en algo positivo porque salí electo, ¿verdad? Y mucha gente en la campaña me decían que no perdiera el tiempo, que era imposible que un secretario de Hacienda, y menos el que más había atacado de frente a la evasión, el que había aguantado los reintegros, saliera electo. Eso me sorprendió, pero me agradó porque me di cuenta que el país sabe agradecer cuando las cosas se hacen bien y sabe reconocer cuando alguien le dice la verdad, como le decía yo en los momentos de crisis. Y entonces ahora que estoy en la legislatura, pues también de verdad que me privilegia, me alegra muchísimo que la gente lo vea así. Yo creo que buena parte es también con la actitud que yo llego al servicio público. Para mí, esta es la tercera vez que yo vengo al servicio público desde la empresa privada. Y para mí, yo siempre... Es una cuestión de cómo uno llega al sitio, ¿verdad? Yo llego aquí estando bien claro de que esto es un privilegio servirle al país. No es un sacrificio. Nunca es un sacrificio, es un privilegio. Y llego bien consciente de que tengo que honrar el puesto, tengo que honrar el apellido de mi papá y de mi mamá, tengo que honrar el país, tengo que honrar el partido. Y yo entro al gobierno las 3 veces que he estado. Estuve como subsecretario de Hacienda en la última administración de Hernández Colón, estuve como secretario con García Padilla y ahora como senador. Siempre he entrado al gobierno con esa carga pesada sobre mi hombro, ese sentido de responsabilidad ante el país, ante mi familia, ante mis hijos. Yo creo que eso es parte de ese reconocimiento, don Juan, y es que realmente con su hoja de servicio, el trabajo distinguido que usted ha tenido como miembro fundador en el 2002, que fue hasta el 31 de diciembre del 2020 de Alvarado Tax y Business Advisor, el trabajo que usted ha realizado en la empresa privada, más luego después ligándolo con el trabajo que hizo del 89 al 92 como secretario de Rentas Internas, más entonces después como secretario de Hacienda como tal, el trabajo profesional me parece que lo ha distinguido a usted más allá de los asuntos político-partidistas. Y eso me parece que la gente lo ha reconocido, sobre todo en sus comparecencias, en su presencia en las diferentes vistas que usted ha presidido, la manera como usted la ha manejado, eso trae mucha confianza, que es lo que en estos días es poco obtenerlo, ¿no? De un líder político. Y a usted como que no lo visualizan tanto como eso mismo, como un líder político, sino como un profesional. Sí, yo creo que y tú sabes, tiene que ver mucho con la crianza también, o realmente tiene que verlo todo con la crianza. Los valores que son bien importantes. Billetero, independentista, manera popular, 3 hijos, tú sabes, una casa de mucha disciplina, un sentido patriótico constante,
de trabajo, desde jóvenes, todo el mundo, de trabajo en equipo. La vieja nos decía, aunque seamos pobres, si ustedes se fajan, van a poder llegar lejos. Entonces, realmente todo surge de ahí. Eso es importante porque ahí eso se demuestra, ¿no? En su persona, cómo este tipo de educación y sobre todo lo que es el respeto, sobre todo la disciplina, todo ese tipo de cosas que mucho se ha perdido hoy día, refleja el carácter de un ser humano en su desarrollo. Y en el caso suyo, en el aspecto profesional, ha sido enorme, en su aspecto personal también. Y esto me parece a mí que la gente se identifica con ello y le da la oportunidad de poder escoger entonces a personas que sean sumamente honestas y estén en una posición de privilegio como un miembro del gobierno de Puerto Rico. Le pregunto, don Juan, ¿qué lo motivó a usted a entrar a la carrera política teniendo tanto éxito en la empresa privada? Pues mira, cuando salgo la segunda vez de Hacienda, yo creo que en la vida todo tiene su momento, ¿verdad? Y salgo de Hacienda, empieza el cuatrienio de Ricardo Rosselló, y estos pasados años, uno de los principales problemas de Puerto Rico ha sido el problema económico, ¿verdad? Y eso sazonado con una incapacidad gerencial en el gobierno, incapacidad para ejecutar y demás. Y entonces yo salgo de Hacienda, son esos tiempos que te digo de crisis económica. Yo tengo unas herramientas personales por mi preparación académica, mi experiencia profesional en la parte financiera, en la parte gerencial, que eso es lo que he hecho casi toda mi vida, administrar negocios y entidades. Y entonces es cuestión de como de pareo, ¿verdad? Y yo digo, bueno, el país tiene unas necesidades, yo tengo unas destrezas, me siento joven todavía, tengo ánimo, tengo ganas de servirle al país, ganas de devolverle algo al país que me permitió llegar a donde estoy. Y esa mezcla fue la que me movió. Decir, tú sabes, pues mira, la presencia de la Junta, pues yo tengo unas herramientas que en estos momentos pueden ser más valiosas para el país que posiblemente hace 30 años. Que nadie, en la mente de nadie estaba a decir, el país necesita un administrador, o el país necesita alguien que conozca de finanzas. Tú sabes, eso no estaba en la mente de nadie. Por eso te digo que todo en la vida tiene su momento. Y esas condiciones en el país, pues fue la que me movieron originalmente a correr para gobernador. Una vez evalué con los pies en la tierra que me faltaba un poco más hubiese necesitado un añito más de campaña para llegar necesitaba un poco más de pista de aterrizaje, tú sabes. Y dije, déjame, como mi ánimo era servir anyway. Como decimos, un poquito más de calle. Como decimos, un poquito más de calle para entonces poder entrar. Le iba a preguntar sobre eso mismo, porque usted coqueteó en un momento dado con la gobernación y de hecho, entre las preguntas que le hemos hecho a algunas de las personas en este sondeo, muchos lo han propuesto a usted como que sería la persona más idónea dentro del Partido Popular Democrático ante toda la crisis que ha habido, que podría tener un respaldo mucho más amplio y mayor confianza a través del todo el país en todos los partidos políticos como para ser un buen candidato a la gobernación hoy día. Sí, mucha gente me lo dice y de la misma forma que lo consideré en aquel momento, lo estoy considerando ahora. Estoy dejando ¿verdad? Concentrado en hacer mi trabajo. Tengo eso en la mente, a ver hacia dónde sopla el viento. Finalmente Dios sabrá dónde me pone. Claro. Senador, entrando en otros temas, ¿verdad? Y es importante esto porque una de las cosas que está pasando en Puerto Rico hoy en día, todos los días hemos estado viendo en la prensa esta situación de los actos de corrupción que han cometido miembros, ¿verdad? Que se le ha dado la confianza en el gobierno de Puerto Rico, alcaldes, senadores, representantes, personas que trabajan dentro del gobierno que le han faltado al país. ¿Cómo usted visualiza esta situación de la corrupción y cómo usted cree
que podríamos por fin lograr atajar esta situación en nuestro país que nos ha desprestigiado a nivel internacional? Mira, yo te digo, yo que llego ahora a la política, no te creas que yo me siento nada de cómodo. Me imagino. Estando en un ambiente en el que hay tantos casos de corrupción con tanta frecuencia, porque esos casos nos mojan a todos. Y aquí se generaliza mucho, entonces todos los políticos son corruptos, todos los políticos son unos pillos. Sí, pagamos justo por pecadores, como dicen. Pagamos justo por pecadores. Yo hago una similitud bien grande como con la forma que yo ataqué la evasión en Hacienda. Yo creo que la mejor forma de atacar esto es eliminando la impunidad. Cero tolerancia, y ser firme en el ataque contra la corrupción, porque yo creo que el corrupto, al igual que el evasor, hace un muy buen análisis de riesgo, ¿verdad? La gente se tira estas maromas porque en el neto entienden que el riesgo es mucho menor que la recompensa, ¿verdad? Y fíjate cómo la evasión bajó dramáticamente cuando yo en Hacienda empecé a cerrar negocios, porque se acabó la impunidad. Así mismo es. Estás evadiendo, si yo te cojo, te voy a aplicar toda la ley sin excepción. Y yo creo que aquí lo que hace falta es eso, que tener primero la voluntad para hacerlo. Exacto. Y segundo tirar, y voy a usar una frase, pero no es literal, ¿verdad? Y tirar a matar al que sea, pero destrozarlo, porque que las consecuencias sean las más serias posibles. Sí, señor. Y sin tregua, porque de nuevo yo creo que esto es un análisis de riesgo que hace la gente, y sigue habiendo corrupción porque la corrupción sigue siendo un buen negocio en términos de probabilidades que te cojan y las recompensas que tú tienes siendo corrupto. Le pregunto, senador, este proyecto del Senado, el 771, para enmendar el Código Penal de Puerto Rico, que fue avalado, ¿cree usted que podría ser bastante disuasivo para poder aplicar un buen mollero en cuanto a la corrupción se refiere? Sí, ese es el de que la persona tiene que compensar para atrás. Es correcto, sí, el que presentó la senadora de Proyecto de Dignidad, Joan Rodríguez Bebe. Sí, nosotros lo endosamos. Ese es un ángulo importante. Ese es un ángulo importante para que en esa ecuación que hace el evasor, el corrupto, sepa que empiece a incorporar esas consecuencias de sus actos. O sea, aquí no es... Porque mira qué interesante cómo son las cosas. Hay estos eventos. Entonces, siempre hay uno que se alinea con las autoridades y canta. Ese sale querido. Entonces, no puede ser, o sea, no puede ser. Mira la indignación que ha causado en el país lo de el Cano, que anda por ahí enviando y le robó a Cataño, un pueblo con una situación económica terrible. Pues yo sí, por eso lo endosamos. Yo creo que ese es un punto importante. Ahí, yo he estado, una de las cosas que yo he comentado, ¿verdad?, en este programa durante mucho tiempo, de esos molleros que tenemos que tener para poder atender esta situación de la corrupción, que hay que buscar cosas que realmente sientan las personas, que lo haga pensar dos veces antes de llevar a cabo este acto. Y tomo, por ejemplo, la ciudad de Nueva York y otros estados donde, por ejemplo, está establecido de que si un funcionario público es acusado y encontrado convicto por actos de corrupción, pierden todos los beneficios que adquirieron durante sus años de servicio. Aquí tenemos, por ejemplo, un secretario de Educación como el señor Víctor Fajardo, que cumplió sentencias por un acto de corrupción en el país, que todos en Puerto Rico lo conocen, pero salió de la prisión, pero tiene una pensión de casi $10,000. Y eso como que todo el mundo pues le choca. Y en la ciudad de Nueva York y en otros estados, un funcionario público que es acusado y encontrado culpable pierde todos los beneficios que adquirió en su carrera. Y eso... Esa es una legislación muy buena, fíjate, me está dando una buena idea. Porque es que, de nuevo, es un issue, como te digo,
en esa ecuación de riesgo-beneficio, mira, Víctor Fajardo es niño símbolo. Exactamente. Tiene una pensión Cadillac. Y así mismo ocurrió con don Edison Miller Darondo, que en paz descanse. O sea, y así, si seguimos por ahí, ha habido muchos funcionarios que, pues, a pesar de haber cometido el acto, luego de salir de prisión, siguen como si nada porque tienen una pensión increíble. O sea, que me parece que debemos ser un poquito más fuertes, ¿no?, en cuanto a eso, y tomar, por ejemplo, como la ciudad de Nueva York y estos otros estados que han establecido eso como ley, y me parece a mí que eso pondría a pensar bastante a un funcionario público que ha estado en su carrera, que ha adquirido tanto, que ha estado pensando que en su pensión pues va a tener una muy buena cuando se retire, y por cometer un acto de corrupción, el que sea, lo pierde todo. Y me parece que sería un buen desafío. Sí, así mismo, yo estoy de acuerdo. Eso es así. Senador, el tiempo nos apremia, pero gracias por atender nuestra llamada. Ha sido un placer poder conversar con usted y espero que se repita en otras ocasiones con Seguro, temas diversos. Gracias a ti por la oportunidad. Saludos a todos por allá. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Buen día.